Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al canal, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme hoy. Me alegra que estés acá para un nuevo caso criminal el día de hoy. Tema que vamos a tratar hoy es el caso del monstruo de Florencia. Una serie de asesinatos que ocurrió entre los años 1968 y 1985 en la ciudad de Florencia, Italia, donde hubo un maníaco suelto durante casi 20 años cometiendo crímenes y aterrorizando a todos los ciudadanos de Florencia. En este caso comenzaremos con los hechos porque creo que es la mejor manera de contar esta historia. Ya luego, hacia el final, veremos cómo se resolvió este caso. El 5 de junio de 1981, una pareja, Giovanni Foggi de 30 años y Carmela De Nuccio de 21 años, hacen una escapada romántica por la noche a la ciudad de Scandinacci, provincia de Florencia. Esta pareja estaciona en una zona de campo para tener un momento íntimo, pero por la mañana del 6 de junio de 1981, un policía que se encontraba fuera de servicio encuentra sus cuerpos sin vida. Giovanni presentaba heridas de bala y cortes de arma blanca. Se encontraba en el asiento del conductor del auto y los vidrios de su lado estaban rotos. Y Giovanni fue el primero en ser asesinado. Carmela se hallaba tendida en el suelo. Ella había tenido más tiempo e intentó escapar de quien los acechaba, pero no lo logró y fue atacada también. A Carmela le faltaba la parte baja del vientre, es decir, su pubis había sido seccionado, cortado y no estaba en la escena del crimen, entonces el atacante se lo había llevado. Cuando ocurre este crimen de Giovanni y Carmela, los investigadores ven una conexión con un crimen que había sucedido 7 años antes que no había sido resuelto. El 14 de septiembre de 1974, otros dos jóvenes, Pasquale Gentilcore de 19 años nada más y Stefania Pettini de 18 años, habían sido atacados en Borgo San Lorenzo, otra localidad de la provincia de Florencia. Ellos se encontraban también en una zona de campo abierto, al igual que Giovanni y Carmela, y Stefania también había sido cortada en la misma zona del cuerpo que Carmela. Lo que los investigadores no podían realmente determinar de estos dos crímenes era el móvil, el motivo del asesino para atacar a estas dos parejas, lo que unía aún más a ambos casos. Cuando hacen esta conexión de ambos casos, descubren a una persona que había estado cerca de uno de estos crímenes al momento en que sucedió. Enzo Spalletti, un conductor de ambulancia que era conocido por ser un mirón. Tenía la costumbre de observar a las parejas en momentos íntimos dentro de sus autos. Enzo es arrestado y acusado por ambos crímenes, pero mientras se encuentra privado de su libertad, el verdadero asesino ataca nuevamente. El 6 de octubre de 1981, Stefano Baldi, de 26 años, y Susana Cambi, de 24 años, quienes estaban comprometidos y se iban a casar en muy pocos meses, habían salido, fueron al cine y luego hicieron una escapada al campo en Calenzano. El ataque es casi idéntico a los anteriores. Primero los atacan disparándoles, siempre el chico es la víctima en primer lugar, y luego atacan, una vez ya sin vida, a la chica, la
la arrastran hacia una zona del campo alejada del auto y allí le provocan las heridas que les mencioné anteriormente en la zona del pubis. Enzo Spalletti es dejado en libertad y por suerte en la escena del crimen encuentran unos casquillos de bala. A estos casquillos se les hacen pruebas y coinciden con los crímenes anteriores, por lo tanto estamos hablando de la misma persona que cometía estos crímenes con el mismo tipo de arma. En este momento es cuando los carabinieri, la policía italiana, determina que están ante un asesino en serie, tanto por las balas y el arma que se está utilizando, como por el modus operandi que el asesino está utilizando para realizar estos crímenes. Es en este momento cuando la prensa lo apoda el monstruo de Florencia. Los carabinieri se encontraban terriblemente frustrados por el proceso de investigación de estos crímenes. No tenían pruebas suficientes que involucraran a nadie y además, al ser descubiertos los cuerpos por personas que simplemente pasaban por allí, las escenas estaban terriblemente contaminadas. Aún así, los investigadores tenían una teoría del modo en que este asesino atacaba. Llegaba al vehículo despacio, sin hacer ruido, y de pronto iluminaba el interior del mismo con una linterna, encandilando a las víctimas, llegando siempre por el lado del conductor, que generalmente estaba el hombre. Es ahí donde aprovechaba el momento en que encandilaba a sus víctimas para dispararles en esos segundos de confusión. Luego a la mujer la arrastraba lejos y procedía a hacer los cortes que ya sabemos. El 19 de junio de 1982, Paolo Mainardi, de 22 años, y Antonella Migliorini, de 20 años, son encontrados en Monte Spertoli, también provincia de Florencia, por unos motoristas que pasaban por la zona, que pensaron que se trataba de un accidente de tráfico. Cuando la ambulancia llega a la escena, se dan cuenta que se trataba de algo más que un accidente. Antonella ya se encontraba sin vida, pero Paolo aún respiraba, aunque estaba muy mal herido. Esta vez el monstruo de Florencia se encontraba muy cerca del pueblo y algo seguramente salió mal en el momento que atacó a las víctimas, por lo que dejó la escena del crimen sin hacer su firma personal en la mujer y dejando a Paolo con vida. Lamentablemente, Paolo fallece unas horas después sin poder dar ningún dato ni revelar nada del atacante. Igualmente, los carabinieri intentan engañar al monstruo de Florencia y ven la oportunidad de lanzar una noticia en los periódicos diciendo una historia falsa, esperando que el monstruo cometa algún error o reaccione. Esta historia falsa dice que Paolo, antes de fallecer, logró revelar datos del atacante. En respuesta a esta noticia falsa, el monstruo de Florencia efectivamente reacciona y comienza a acosar mediante llamadas telefónicas o cartas a los policías, investigadores, médicos relacionados con el caso, jueces y hasta periodistas. Los amenaza de muerte tanto a ellos como a sus familiares. Durante la investigación, la policía recibe una carta anónima en la cual le piden a los investigadores que revisen un caso que había sucedido en 1968. 6 años antes del que se cree que fue el primer ataque del monstruo de Florencia. El 21 de agosto de 1968, Antonio Lobianco, de 29 años, y Bárbara Locci, de 32 años, fueron atacados en Las Trasigna en su auto. A ambos les dispararon y se habían encontrado en ese momento 8 casquillos de bala en la escena. Al examinar esos casquillos y compararlos con estos 3 crímenes que habían sucedido en este momento y que se atribuían al monstruo de Florencia,
se dan cuenta que los casquillos pertenecen a la misma arma. Al disparar un arma, quedan unas huellas microscópicas en las balas que son únicas para cada arma. Entonces, este ataque que había sucedido en 1968 a esta pareja en el auto y estos 3 nuevos ataques a diferentes parejas habían sido cometidos con la misma arma. Pero en este crimen de 1968, por empezar, a la chica no se le habían hecho los mismos cortes ni nada por el estilo, y además habían declarado culpable al esposo celoso de Barbara Locci, ya que Antonio Lobianco, la otra víctima, era su amante. El marido de Bárbara aún se encontraba cumpliendo su condena, que fue la cadena perpetua, así que no fue cometido ese crimen por la misma persona que estaba cometiendo estos nuevos crímenes, ya que él se encontraba privado de su libertad. Entonces, entre estos crímenes, el único punto en común que había era el arma, y debían encontrar quién la tenía en este momento y estaba cometiendo estos crímenes tan atroces a las parejas de Florencia. Comienzan buscando dentro del círculo íntimo de Barbara Locci, ya que lo más probable era que esa arma esté en manos de una persona conocida de su ex esposo o de ella, y esta persona era ahora el monstruo de Florencia, quien había cometido estos 3 crímenes dobles. Todas estas pistas llevan a los carabinieri a un matón muy conocido que se llamaba Francesco Vinci, que también había sido amante de Barbara Locci. Además, mientras todo esto ocurría en la investigación, encuentran también cerca de la escena del crimen de Paolo Mainardi y Antonella Migliorini un auto abandonado cubierto de ramas de árboles. Casualmente, este auto pertenecía a Francesco Vinci. Ya con todas estas pistas, comienzan a armar un caso en contra de Francesco y lo arrestan bajo custodia preventiva, acusándolo de ser el monstruo de Florencia. Pero increíblemente, mientras Francesco Vinci se encontraba en la cárcel, ocurre nuevamente otro ataque. El 9 de septiembre de 1983, Wilhelm Friedrich Horstmeyer, de 24 años, y Jens Uwe Rust, de 24 años también, son encontrados sin vida en su caravana en una zona de campo en Galuzzo, Florencia. Estos 2 chicos eran turistas alemanes. A ambos les habían disparado, pero algo salió mal nuevamente. Los investigadores creen que el monstruo de Florencia creyó que Uwe era una chica. Tenía el pelo largo y era muy delgado, pero al descubrir que Uwe era en realidad un hombre, el atacante perdió todo interés en la víctima, ya que esto no le permitía terminar con su ritual y su habitual modus operandi, que concluía haciendo los cortes a las mujeres. Cuando descubren este nuevo crimen, la policía italiana puede determinar que entonces el móvil de cometer estos crímenes no es atacar a las víctimas y dejarlas sin vida, sino concluir con el ritual de cortar a las mujeres en esas partes y llevárselas. Al no haber cumplido su cometido en este crimen, ya que Uwe era un chico y no una chica, la policía italiana sabe perfectamente que el monstruo va a volver a atacar para concluir con el trabajo. Francesco Vinci no podía ser el monstruo de Florencia, ya que se encontraba detenido, así que también queda libre. El 29 de julio de 1984, Pia Rontini, de 18 años, y Claudio Stefanacci, de 21, habían salido a cenar, pero nunca volvieron. Sus amigos sabían a dónde iban ellos habitualmente, entonces salieron en su búsqueda, pero los encontraron sin vida. Les habían disparado a ambos y a Pia la habían cortado como a las víctimas anteriores, pero en su caso también lo habían hecho en su pecho,
Ya para ese entonces, con tantas víctimas, había un pánico terrible en la población de Florencia y desde los carabinieri y la prensa alentaban a los jóvenes, a las parejas y a toda la gente a quedarse en sus casas o a ir a lugares públicos, bares, y se rogaba que por favor no fueran a campos abiertos y menos por la noche. Aún así, esto no evitó que el monstruo de Florencia volviera a atacar. En septiembre de 1985, una pareja francesa estaba de vacaciones en la Toscana. Jean-Michel Kravitch-Billy, de 25 años, y Nadine Mauriot, de 36 años, fueron a acampar. La chica fue atacada de inmediato, pero el chico logró salir de la carpa y correr. Sin embargo, corrió en la dirección equivocada, ya que en vez de correr hacia la carretera, corrió en dirección al bosque, por lo que se adentró mucho más en él y el monstruo de Florencia lo alcanzó. A la mujer le propició los cortes que ya sabemos y luego envió un trozo de ellos a la fiscal de estado que llevaba el caso, Silvia de la Mónica. Se lo envió en una carta, lo que asustó terriblemente a la fiscal y renunció. Ya iban 14 víctimas del monstruo de Florencia. Aclaremos que Antonio Lobianco y Bárbara Locci no son contadas como víctimas del monstruo de Florencia, ya que se determinó en el caso que su marido fue quien cometió el crimen. Ahora la policía italiana, ya muy impaciente por no obtener resultados, comienzan a buscar antecedentes en la base de datos de los agresores de Florencia. Agresores que hubiesen estado en libertad al momento en que se cometieron todos los crímenes y comparar así tanto las zonas de los crímenes con los movimientos de estos agresores, a ver si alguien se encontraba cerca de estos lugares. Y así fueron descartando personas, pero un nombre surgía una y otra vez en todos los casos. Esta persona ya había sido condenado por violación y asesinato, y además vivía en el centro del radio de la zona en la que se cometían todos los crímenes. Su nombre era Pietro Pacciani, casado, padre de 3 hijos y trabajaba en una granja. Pietro Pacciani fue detenido en 1951 cuando encontró a su esposa con otro hombre en una situación comprometedora en un auto. Atacó al amante, lo dejó sin vida y luego abusó de su esposa. Fue condenado a 18 años de prisión en ese momento, pero salió a los 13 años por buena conducta en 1964. Al interrogar a Pacciani, los detectives se dan cuenta que es un hombre muy inteligente y manipulador, con una gran capacidad de persuasión. A pesar de encajar con el perfil del monstruo de Florencia, Pacciani tenía más de 60 años y problemas cardíacos. Igualmente, los investigadores detectan que a pesar de estos problemas y de tener la salud algo delicada, no le impedía a Pacciani realizar trabajos forzados en la granja y era un hombre extremadamente fuerte. Registraron su casa, esto tomó 11 días, necesitaban encontrar pruebas que lo vincularan con el arma que se utilizó en los crímenes, que de alguna forma tuvo que ir a parar a sus manos luego de haber sido utilizada para el crimen de Bárbara y Antonio por el marido celoso. En este registro en su casa encuentran en el jardín una bala que fue analizada y encajaba perfectamente con el arma homicida. Con estas pruebas, en abril de 1994 comienza el juicio contra Pacciani
acusado de ser el monstruo de Florencia. Pacciani se declara completamente inocente, pero aún así el 1 de noviembre lo sentencian culpable de todos los crímenes, condenado a cadena perpetua. Muchas personas creían en la inocencia de Pacciani. Además, este hombre aseguraba que la bala que encontraron en su jardín fue plantada y que lo hicieron para culpar a alguien, ya que la población de Florencia y de toda Italia estaba horrorizada con los crímenes que estaban sucediendo. Además, como mencionamos antes, tenía varios problemas cardíacos, varias operaciones de bypass, sobrepeso, era un hombre grande y todo esto hizo que no encajara con la persecución del último crimen, aquella donde el chico salió de la carpa y corrió hacia el bosque, que luego fue alcanzado por el monstruo de Florencia. La víctima era un chico muy joven, practicaba atletismo y otros deportes, por lo que estaba en muy buena forma. Con todos estos cuestionamientos, Pacciani apela su sentencia, gana y es dejado en libertad. Los carabinieri siguen creyendo que él es el monstruo de Florencia y el autor de los crímenes que dejaron de ocurrir mientras Pacciani estaba cumpliendo su sentencia. Entonces vuelven a requisar su casa y encuentran una foto de una mujer en la que su pecho izquierdo estaba resaltado con fibrón y sus partes íntimas habían sido marcadas. Es acá cuando la investigación da un giro inesperado, ya que los carabinieri encuentran pruebas de que Pacciani no trabajaba solo. Mario Vanni, un cartero retirado, y Giancarlo Lotti, un vagabundo, confiesan haber ayudado a Pacciani en los crímenes. Sus declaraciones eran muy consistentes con los hechos y las pruebas encontradas en la escena de los crímenes. Vanni es condenado a cadena perpetua y Lotti consiguió una pena de 26 años por haber colaborado con la policía. Los detectives creen que Pacciani manipuló a sus compañeros para que lo ayudaran a cometer estos crímenes y que él era el autor intelectual de todo esto. Van nuevamente por Pacciani con las nuevas pruebas para acusarlo de ser el monstruo de Florencia como el líder de este grupo de asesinos en serie, pero lo encuentran muerto en su casa de causas naturales debido a sus enfermedades cardíacas. Pero a pesar de todo esto, lo cierto es que la investigación tuvo éxito, ya que los ataques cesaron y no hubo más monstruo de Florencia. Lo único que quedaba por determinar de estos casos era el móvil. En 2007, Francesco Calamandrei, un farmacéutico, fue acusado de formar parte de una secta integrada por personas poderosas y adineradas. Esta secta sería la que encargaba a Pietro Pacciani y a sus secuaces los ataques con el objetivo de conseguir las partes íntimas de las mujeres para sacrificios y rituales. Aunque Calamandrei fue absuelto de esta acusación, la teoría de la secta continuó vigente por algún tiempo, pero la investigación no llegó a ningún lado. Hubo muy poca información de la misma y pruebas para relacionarla con los crímenes. Esta secta se conocería como la secta de la Rosa Roja, pero aún así no se ha confirmado su existencia. Y bueno, chicos, hasta acá llegamos con este caso. Contame un poco qué crees al respecto, cuál es tu opinión. ¿Crees que Pietro Pacciani era el monstruo de Florencia y el líder de este grupo? ¿O crees que aún el monstruo de Florencia continúa suelto y aprovechó toda esta situación para dejar de cometer los crímenes y mantenerse en el anonimato? ¿Crees en la teoría de la secta? ¿O cuál crees que sería el móvil para estos ataques que ocurrieron en Florencia durante 20 años? Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto en un siguiente video. Bye bye.